Hola, mi nombre es Abril Sánchez Ramírez y el día de hoy les voy a presentar mi segundo examen parcial de la materia de aspectos legales y medicina forense. Esta es una presentación PowerPoint en la que básicamente les voy a hablar acerca de diversos temas. Espero que les guste mucho. Iniciando por el contenido, dentro de este examen vamos a hablar en la unidad 1 sobre el acto médico, en la unidad 2 acerca de la práctica médica y el marco legal, en la unidad 3 la lex artis médica, en la unidad 4 vamos a hablar acerca del expediente clínico y la NOM 004 del 2012 y por último como unidad 5 vamos a hablar acerca de la medicina forense. Iniciando por la unidad 1, el cual es el acto médico, vamos a ver aquí varios aspectos. El primero es la definición del acto médico, seguido de las implicaciones científicas del acto médico, después las implicaciones éticas, cuáles son los principios de bioética y cómo se pueden ver aplicados, y después cuáles son las implicaciones legales y la responsabilidad profesional. Iniciando por la definición del acto médico, creo que este es un concepto fundamental para todos nosotros que somos personal de la salud. El acto médico es toda acción realizada por un profesional de la salud que tiene como objetivo prevenir, diagnosticar, tratar o rehabilitar una condición de salud en un paciente. Esto involucra como conocimientos científicos, habilidades técnicas, éticas, profesionales y sobre todo el consentimiento del paciente. Después también tenemos las implicaciones científicas del acto médico. Aquí pues vamos a ver que todo acto médico debe basarse principalmente en evidencia científica y en las mejores prácticas clínicas vigentes. El médico tiene la obligación de utilizar los avances tecnológicos y científicos disponibles para asegurar atención de calidad. Como sabemos, pues nosotros como doctores tenemos la responsabilidad de estar yendo a congresos, de estar informándonos en todo lo que son los nuevos avances tecnológicos para nuestra salud y pues también para la salud de nuestros pacientes. No podemos quedarnos con prácticas obsoletas o ya muy antiguas porque pues sabemos que estamos tratando con pacientes, no podemos ponerlos en riesgo, por lo que pues sí es fundamental estar yendo a estas actualizaciones. También hoy en día vemos que está mucho más de moda demandar a los doctores, por lo que pues también es importante saber que pues tenemos que estar conscientes de todas estas conductas. Después, como ya lo había mencionado antes, dentro de este punto también tenemos algunas implicaciones éticas que son los principios de bioética y pues algunos aplicados. Principalmente los principios éticos que rigen el acto médico son la autonomía, respetar las decisiones del paciente. Después también tenemos la beneficencia, que esto básicamente es actuar buscando el mayor beneficio para el paciente. Después tenemos la no maleficencia, evitar dañar al paciente, y la justicia, que se trata de tratar a todos los pacientes de manera equitativa. Aquí, como sabemos, pues estos principios suelen ser un poco no tan nuevos. Estos principios ya han estado desde hace mucho, pero pues ahorita como en la práctica médica sí han sido mucho más resonados. Sabemos que pues todo paciente tiene su autonomía, aunque nosotros tratemos de informarle al paciente que tal vez la decisión que esté tomando no es la mejor, debemos de respetar pues su decisión porque al final de cuentas el paciente tiene autonomía. También nosotros como médicos pues siempre tenemos que buscar la beneficencia. Sabemos que nuestra tarea fundamental como médicos es garantizar la salud de nuestro paciente, por lo que pues obviamente la beneficencia es un concepto fundamental. Seguido de la no maleficencia, que pues como ya lo mencioné antes es evitar dañar al paciente. Aquí sí creo que es fundamental también ver, no solamente sacar un beneficio económico nosotros como personal de salud, sino también recordar que pues estamos tratando con personas y que pues a la larga es nuestra obligación tratar de pues atenderlo lo mejor posible. Y pues obviamente sabemos que pues todos los pacientes de manera equitativa deben de tener el derecho a la salud, por lo que pues también la justicia es un concepto fundamental. Seguimos con el siguiente punto, el 1.4, que son las implicaciones legales, la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales. Básicamente el médico es legalmente responsable de sus actos. Si actúa de una forma negligente, omite deberes o daña al paciente, puede enfrentar consecuencias legales. Un ejemplo de esto es el caso de la película Protejan a Maya. Para hacer un pequeño resumen, básicamente esta película trata acerca de una negligencia médica
y pues como todo un hospital se tiene que hacer responsable de toda esta negligencia que ha estado haciendo. Y pues ahorita es muy importante saber nosotros como médicos que debemos, primero, antes que nada, salvaguardar la salud del paciente, pero también saber cuáles son las implicaciones legales por las que estamos sometidos nosotros como personal de salud, y también pues saber que toda acción nuestra puede llevar a un marco legal. Debemos de ser conscientes de que pues obviamente si nosotros vamos a dañar al paciente de una forma negligente vamos a tener una consecuencia legal, por lo que pues sí es importante estar informados acerca de esto. Ok, ahora como unidad 2 vamos a hablar acerca de la práctica médica y el marco legal, que ya fue un poquito de lo que les platiqué antes, pero pues esto ya está mucho más explícito. Vamos a hablar como 2.1 de la definición de la práctica médica, como punto 2.2 de la diferencia entre el acto médico y las prácticas médicas. Como punto 2.3 vamos a hablar acerca de las implicaciones legales de la práctica médica. Después, como 2.4, derechos y obligaciones del médico. Como 2.5, derechos y obligaciones del paciente. Como 2.6, la confidencialidad, consentimiento informado y el secreto médico. Ok, ya hablamos antes de lo que es el acto médico, pero ahora creo que es fundamental definir lo que es la práctica médica. Básicamente la práctica médica es un poco parecido al acto médico, pero tiene un poco más de conceptos. Lo vamos a definir como el ejercicio continuo de actividades destinadas a preservar o restaurar la salud, realizadas conforme a normas éticas, científicas y legales. Aquí en la práctica médica ya se están viendo mucho más conceptos como lo son la ética, la ciencia y el marco legal. En el acto médico pues veíamos un poco menos de conceptos, por lo que aquí la práctica médica ya es un conjunto de actividades que pues básicamente se encargan de salvaguardar la vida del paciente. De hecho, este siguiente punto es fundamental para entender justo la diferencia entre el acto médico y la práctica médica. Como ya lo definimos antes, el acto médico básicamente es una acción aislada. Un ejemplo de esto es una cirugía o una consulta. Únicamente el doctor está haciendo una acción, solamente está realizando o una cirugía o una consulta. Pero ya la práctica médica como tal es el conjunto sistemático de actos médicos a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto es un paciente que tú le hiciste una apendicectomía y luego ya lo tienes que estar llevando a sus consultas de seguimiento con ese mismo paciente. Aquí ya el médico ya está entrando en una práctica médica porque pues inicialmente realizó las consultas de valoración, después la consulta prequirúrgica, ya después entró a quirófano y pues ya después la consulta posquirúrgica y pues ya finalmente su recuperación y pues ya su estadio de alta. Por lo que pues sí es una gran diferencia entre el acto médico y la práctica médica. Dentro de las implicaciones legales de la práctica médica, pues sabemos que tanto el acto médico como la práctica médica deben de tener un marco legal, pues para también el paciente poder defenderse ante alguna negligencia. Aquí en la práctica médica sabemos que se debe de realizar con un título profesional, una cédula y conforme a las leyes sanitarias. La mala práctica puede derivar en responsabilidad civil, penal o administrativa. No cualquiera puede hacer una práctica médica. Obviamente, si va a entrar un paciente a un quirófano, el cirujano debe de tener un título, una experiencia, debe de ser muy capaz de poder realizar lo que vaya a hacerle al paciente. También las enfermeras que estén ahí están obligadas a tener un título, a tener una certificación en cirugía y a ser capaces también de estar ahí. Recordemos que no solamente los médicos somos los únicos responsables de salvaguardar la salud del paciente, somos un equipo integral en el que pues está también conformado por enfermeras, por camilleros, por nosotros médicos, por lo que todo personal de salud debe tener en cuenta que pues una mala práctica legal pues puede llevar a pues una pena o a alguna responsabilidad civil o a alguna multa o pues ya hasta la cárcel. Después, como punto importante, como 2.4, tenemos también los derechos y obligaciones del médico. Esto es fundamental porque nosotros a veces como médicos creemos que únicamente tenemos obligaciones, pero pues también es importante recordar que tenemos derechos para pues así saber realmente lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer y hasta dónde podemos pelear realmente por nosotros, porque pues recordamos que puede sonar un poco egoísta, pero pues primero somos nosotros
Y pues también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Dentro de nuestros derechos tenemos varios. Aquí nada más voy a enlistar los que creo que son más importantes. Primero tenemos el derecho a ejercer su profesión libremente. Básicamente nosotros como médicos siempre debemos actuar con principios éticos y legales, pero pues obviamente también tenemos la opción de decidir si sí o no queremos participar en una cirugía y no tener ninguna repercusión legal. Después también, como dentro de nuestros derechos, está recibir una remuneración justa, obviamente pues por los servicios profesionales prestados, ya sea de manera privada o en el sector público. De cualquiera de las dos formas, nosotros como médicos estamos obligados a recibir una remuneración justa. Obviamente nuestro trabajo también nos cuesta mucho esfuerzo, por lo que pues también necesitamos una remuneración justa. Muchas veces yo sé que los médicos lo hacen sobre todo por dar un servicio, pero pues obviamente también necesitamos comer, tenemos necesidades básicas, por lo que pues la remuneración pues también está adecuada como nuestro derecho. Luego también tenemos la capacidad o derecho de negarnos a prestar servicios médicos cuando el paciente no acepte el tratamiento sugerido, cuando se carezca de condiciones adecuadas para la atención o por objeción de conciencia. Bueno, aquí hay una excepción en los casos de urgencia vital, pero básicamente si no estamos frente a una urgencia vital, nosotros como médicos podemos tener nuestro derecho a decir no quiero realizar una cirugía, una consulta, no quiero hacer este procedimiento. Está dentro de nuestros derechos, por lo que pues también tenemos que ser conscientes de esto, que no tenemos que hacer realmente todo lo que queramos. Podemos decir algunas cosas que no, a menos que pues si esté en riesgo la vida, tenemos que decir que sí. Otro de nuestros derechos es recibir un trato digno y respetuoso. Tanto los pacientes como los familiares y empleados necesitamos un trato digno y respetuoso. Obviamente, si queremos que nuestro trabajo se realice de la mejor forma posible, debemos estar en un ambiente digno y pues de respeto. Otro de nuestros derechos también es al acceso a la actualización profesional, el derecho a continuar su educación médica para mantenerse al día en sus conocimientos. Obviamente aquí pues ya depende un poco de si el médico o el personal de salud está en una institución pública o en una institución privada, pero tengo entendido que las instituciones públicas tienen la obligación de año con año estar certificando a sus médicos, a sus enfermeras, a sus camilleros y a cualquier personal de salud para pues poder estar actualizándose y poder estar brindando una mejor atención al paciente. Un ejemplo aquí es, por ejemplo, los cursos de RSP o los cursos de soporte vital avanzado. Estos pues obviamente tienen una vigencia de 5 años, 2 años, 1 año, por lo que pues el médico tiene también el derecho a estarse actualizando continuamente pues para poder brindar una mejor atención a nuestros pacientes. También como médicos es importante recordar que pues obviamente también tenemos obligaciones. No todo es nada más pedir, sino que pues también tenemos alguna obligación. También voy a enlistar las que creo más importantes. La primera es proporcionar atención de calidad basada en principios científicos, éticos y legales actualizados. Como ya lo mencioné antes, tenemos que estar actualizándonos, tenemos que tener en cuenta cuál es el nuevo marco jurídico, cuáles son las nuevas actualizaciones legales, por qué si nos pueden demandar, qué no está bien, qué está mal, qué se considera una negligencia médica, pues también para poder tratar a nuestros pacientes de la mejor forma posible. También tenemos que respetar la autonomía del paciente, tenemos que explicar de manera clara los tratamientos y las decisiones que se van a hacer hacia nuestros pacientes. Esto ya lo mencioné antes, pero pues obviamente el paciente tiene la última palabra, aunque nosotros creamos que una cirugía va a ser lo mejor para el paciente. Si el paciente decide no hacerla, tenemos que respetar su autonomía. Otra obligación es mantener la confidencialidad médica. Básicamente toda la información obtenida en el ejercicio de su profesión debe resguardarse de manera estricta. No podemos estar compartiendo los expedientes ni las historias clínicas del paciente. Este va a ser un tema que voy a tocar más adelante, pero igual ahorita es importante mencionar que pues obviamente ni siquiera fotos o estudios de laboratorio podemos compartir de nuestro paciente, ya que pues esto es confidencialidad médica. Obviamente si queremos compartirlo con demás doctores o así, pues obviamente tendríamos que preguntar al paciente si nos da la autorización para esto. También tenemos que documentar correctamente en el expediente clínico. Debemos de reflejar toda actuación médica de forma clara y veraz. Es muy importante el expediente clínico no solo para el paciente, sino también para nosotros como profesionales de la salud, porque es básicamente nuestro documento que nos protege en el marco legal.
tenemos que ser muy conscientes de que toda acción que se haga debe de estar reflejada en el expediente. Si se hizo una cirugía, si se quitaron suturas, si se hizo una limpieza, si se hizo cualquier pequeña cosa, por más que sea, tiene que ponerse en el expediente porque no sabemos si eso pueda llevar a alguna condición legal. También debemos de informar acerca de los riesgos y alternativas. Siempre se debe de obtener el consentimiento informado antes de procedimientos invasivos o riesgosos. Aunque creamos nosotros que el procedimiento va a ser lo más fácil o lo menos invasivo posible o que va a ser muy rápido, estamos obligados a dar un consentimiento informado y explicar detalladamente al paciente y de la mejor forma posible todo lo que se le va a hacer, qué sí le puede pasar, qué no le puede pasar, y no por la necesidad de meter miedo al paciente, sino realmente porque sea consciente de si sí lo quiere hacer o de si no lo quiere hacer, y de si en dado caso que suele suceder algún efecto adverso de los que ya se mencionaron antes, pues ya estar protegidos de que el paciente ya supo lo que le podía pasar y aún así aceptó meterse a tal procedimiento. Ahora vamos a hablar acerca de los pacientes. Obviamente los pacientes también tienen derechos, por lo que pues nosotros como personal de la salud debemos saber cuáles son, pues también para no tener problemas legales. Primero tenemos el derecho a recibir atención médica adecuada. Esta debe de ser de calidad, debe ser segura, continua y basada en el respeto a la dignidad humana. Eso es muy parecido a una obligación que tenemos nosotros como médicos, pero básicamente los pacientes también deben de recibir atención médica adecuada. Obviamente, por más cansados, tristes, molestos que estemos nosotros como doctores, el paciente no tiene la culpa de esto. Pese a todo esto, el paciente debe de recibir la mejor atención que se pueda y pues obviamente nosotros estamos obligados a dar esa atención adecuada. Otro de los derechos del paciente es ser tratado con respeto y sin discriminación, independientemente de su origen étnico, su género, su edad, su condición socioeconómica o su religión. Nosotros como doctores no podemos discriminar y tampoco podemos discriminar el acceso a la salud porque sea hombre, porque sea mujer, porque sea de raza blanca, porque sea de raza negra, porque sea musulmán o porque no lo sea. Obviamente en casos especiales pues sí debemos de respetar las condiciones específicas de nuestro paciente, pero pues a todos los pacientes los debemos de tratar con respeto y sin discriminación. Otro derecho también es recibir información clara y suficiente sobre los diagnósticos o alternativas de tratamiento o pronóstico y cuáles son sus riesgos. Debemos de ser muy claros y tratar de usar los menos tecnicismos posibles y tratar de adecuarnos al nivel pues de estudios que tengan nuestros pacientes. Obviamente si tenemos a una mujer que no terminó ni siquiera la primaria, no vamos a hablarle con tecnicismos médicos. Tenemos que adecuarnos lo más posible a sus necesidades, explicarle muy bien con palabras muy sencillas lo que le van a hacer, qué le puede pasar, qué no le puede pasar, pues para también ser conscientes de que la paciente lo haya entendido de la mejor forma posible. También, por ejemplo, aquí es muy importante en casos especiales, por ejemplo, en personas que tengan sordera, también tratar de buscar un interpretor pues para saber que el paciente, aún con su discapacidad o aún con su necesidad especial, pudo recibir la atención de la forma más clara posible. También los pacientes tienen el derecho de otorgar o negar el consentimiento informado. Aquí ya lo mencioné un poco antes, pero también el consentimiento informado es fundamental, por lo que pues el paciente también tiene derecho a decidir si sí acepta o rechaza un procedimiento médico o quirúrgico o de cualquier índole que se le vaya a realizar. Y por último también tiene el derecho de acceder a su expediente clínico. Básicamente se puede solicitar una copia y revisión de su información médica cuando lo desee. Esto pues ya obviamente ya el paciente se lo solicitaría a su institución y debe de llevar ya un proceso, pero el paciente obviamente tiene derecho a acceder a su expediente clínico. A final de cuentas es la información del paciente la que está dentro de ese documento. Como obligaciones del paciente, de igual forma no puse todas las que son muchísimas, pero quise mencionar también las más importantes. Está la obligación de proporcionar información veraz sobre su estado de salud, antecedentes médicos y cualquier otro dato relevante para su atención. Esto es fundamental porque muchísimos pacientes suelen mentir realmente sobre su estado de salud, sus antecedentes médicos o cualquier otro dato relevante. Por ejemplo, ha habido casos en los que pacientes niegan realmente haber fumado o haber consumido tabaco,
y pues llegan al hospital con un cáncer de pulmón en estadios súper avanzados y pues los oncólogos no saben ni siquiera cuál es como la causa principal, por lo que el paciente está obligado a proporcionar realmente toda la información que sea importante para su padecimiento actual. También el paciente está obligado a seguir las recomendaciones médicas. Nosotros como médicos pues obviamente damos una indicación, por lo que el paciente tiene la obligación de cumplir con el tratamiento prescrito o informar oportunamente si decide suspenderlo. Porque muchas veces pues aquí nuestros pacientes suelen echarnos la culpa a nosotros de que no se lo tomaron o de que les cayó mal o así, pero pues ese ya es problema del paciente. Nosotros fuimos muy claros en cómo se lo debía de tomar, a qué hora, qué día, y el paciente pues tiene la obligación de seguir esa recomendación médica. También como pacientes tienen la obligación de respetar al personal de salud, manteniendo una conducta digna y respetuosa en todas sus interacciones. Suele haber pacientes muy groseros en el hospital, por lo que pues sí es importante recordar que los pacientes tienen la obligación de al menos respetar al personal de salud y pues saber que nosotros estamos tratando de brindarles un servicio para ellos, por lo que lo mínimo que esperamos de ellos sea un respeto. También los pacientes deben de cumplir las normas de las instituciones de salud, como los reglamentos internos y horarios de atención. Obviamente un paciente, si quiere llegar a una cita de ginecología y el consultorio nada más hable de 8 a 3 de la tarde y el paciente llega a las 6 de la tarde, pues obviamente ya no se puede atender y pues el paciente tiene la obligación de respetar ese reglamento interno que básicamente se tiene en la institución. También el paciente tiene la obligación de cubrir los costos de los servicios cuando se trate de atención médica privada o cuando se tenga derecho a algún servicio gratis. En instituciones públicas, pues obviamente si es gratis, pues no se debe de pagar nada, pero si el paciente decide acudir a una institución privada y pues es consciente de que se va a hacer un cobro por este servicio, pues obviamente el paciente tiene la obligación de pagar por lo que se le esté realizando. Otro punto importante es la confidencialidad, el consentimiento informado y el secreto médico. Voy a definir estos 3 puntos porque creo que son fundamentales para nosotros como personal de salud. Primero está la confidencialidad, en la que básicamente se debe de mantener en reserva la información del paciente. Como sabemos, no podemos estar divulgando la información del paciente para aquí y para allá. Únicamente la información es propiedad de la institución y ya. También el consentimiento informado. Este básicamente es un documento en donde el paciente acepta o rechaza un procedimiento médico. Esto ya se lo expliqué antes, por lo que ya queda un poco más claro. También el secreto médico, que esto básicamente es la prohibición legal y ética de revelar datos de salud sin autorización. Nosotros como institución estamos protegidos a realmente dar hacia alguna institución información sobre nuestros pacientes, a menos que ya se expida un documento legal en el que nos soliciten dar la información de dicho paciente. Nosotros estamos obligados a darla, pero si no nos lo solicitan, nosotros podemos tener nuestro derecho a guardar la información en la institución y no compartirla con nadie más, por lo que esto es conocido como el secreto médico. Ahora, como unidad 3 tenemos la Lex Artis Médica. Vamos a ver como 3.1 el concepto de esta ley, como 3.2 la importancia en la valoración de la responsabilidad médica y como 3.3 los casos prácticos y algunos ejemplos jurisprudenciales. Eso es muy importante nosotros. Bueno, yo sé que todo es muy importante para nosotros, pero sobre todo aquí ya les voy a hablar un poco de casos prácticos y algunos ejemplos para que ya aterricemos un poco más todos estos conceptos que les he ido platicando desde hace tiempo. Primero comencemos con el concepto de la Lex Artis. Básicamente la Lex Artis es el conjunto de normas, técnicas y procedimientos aceptados por la comunidad médica como adecuados en un momento determinado. Básicamente pues esta definición es muy clara. Pues nosotros estamos obligados como personal de salud a seguir esta ley. Básicamente aquí dentro de esta ya la pueden ir buscando más a fondo, pero básicamente aquí hay muchas herramientas en las que nosotros debemos de ser conscientes de ellas, pues para igual evitar estar en un problema legal. Como punto 3.2 tenemos la importancia en la valoración de la responsabilidad médica. La Lex Artis básicamente permite juzgar si el médico actuó correctamente o si se aparta de ella puede ser considerado negligente.
Esto es muy importante porque pues básicamente con esta ley, si nosotros somos conscientes de ello, sabemos que tanto realmente nos alejamos o nos apegamos a ella, por lo que pues es importante estudiarla. Aquí como punto 3.3 les voy a explicar un caso práctico. Básicamente este caso trata acerca de la falta de consentimiento informado previo a una cirugía. La situación es básicamente un paciente que se sometió a una cirugía de vesícula biliar conocida como una colecistectomía. Posteriormente a la cirugía sufrió complicaciones graves que no le fueron advertidas previamente y pues obviamente el paciente demandó al médico alegando que nunca firmó un consentimiento informado. Básicamente aquí como la resolución, el tribunal falló a favor del paciente y pues obviamente determinó que aunque la cirugía era médicamente indicada, el médico incumplió su obligación de informar los riesgos razonablemente previsibles, por lo que se consideró que violó la lex artis al omitir este deber ético y legal. Y pues ya no sé en qué terminó el caso, pero pues ya posiblemente el doctor, tuvo alguna multa o de hecho hasta le pudieron quitar su cédula o hasta meterlo a la cárcel. Suele ser como esas tres posibles opciones. Por lo que aquí en la lex artis el principio afectado fue la autonomía del paciente y la obligación de informar adecuadamente. Ahora, en la unidad 4 vamos a hablar acerca del expediente clínico y la norma oficial mexicana 004 del 2012. Como punto 4.1 vamos a hablar acerca de la finalidad del expediente clínico. Como punto 4.2 vamos a hablar del contenido obligatorio según la NOM 004. Después vamos a hablar del punto 4.3, la responsabilidad legal del personal médico. Como 4.4, las consecuencias legales por omisiones o alteraciones. Y como 4.5, la protección de datos personales en salud. Iniciando por el 4.1, la finalidad del expediente médico básicamente es de registrar la información médica de manera ordenada para garantizar la continuidad de la atención y servir como evidencia en procesos legales. Eso ya se los he explicado anteriormente, que básicamente el expediente médico es el documento que nosotros como personal de salud nos protege ante algún proceso legal, por lo que es importante llenarlo de la mejor forma posible. El contenido obligatorio según la norma 004 del expediente clínico es muy extenso, pero básicamente aquí se lo resumía a grosso modo que debe de incluir la historia clínica. Esto quiere decir un pequeño resumen del paciente, quién es, cómo se llama, cuántos años tiene, qué enfermedades tiene, qué tratamiento se le ha hecho, qué medicamentos toma, sus antecedentes médicos, sus antecedentes familiares, básicamente como todo este conjunto de elementos médicos debe de estar aquí en la historia clínica. También todas las notas médicas que se hicieron después de su llegada, cada consulta que se hizo, cada procedimiento debe de incluir su nota médica, no podemos omitir ninguna. Y también si se le realizaron estudios de laboratorio, cuáles fueron sus resultados de absolutamente todos los estudios que se haya realizado dentro del periodo que está en la institución. También los consentimientos informados de absolutamente todos los procedimientos que se les hayan hecho y cuál es el plan terapéutico para el paciente, cuáles son los medicamentos que se están proponiendo, si se aumentó alguna dosis, si se va a disminuir, si se tiene que someter a alguna cirugía. Esto debe de ir aquí en plan terapéutico. Como punto 4.3 tenemos la responsabilidad legal del personal médico. Básicamente el personal médico es responsable de elaborar, actualizar y resguardar el expediente conforme a la NOM 004 del 2012. Básicamente esta ley nos dice que el expediente es propiedad de la institución, pero la información es propiedad del paciente. Como ya se los mencioné antes, si el paciente quiere la información del expediente, se puede hacer un resumen básicamente y podérselo dar al paciente, pero como tal el archivo del expediente no lo puede sacar de la institución, es propiedad de nosotros. Y ya una vez dado de alta el paciente, el expediente nada más debe de permanecer en la institución por al menos 5 años tras su dada de alta. Básicamente un expediente incompleto, ilegible o alterado puede interpretarse como negligencia. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que un expediente no puede estar tachado, no puede estar en malas condiciones, porque pues eso también suele considerarse como algo mal hecho y que pues pudiera llevar a alguna consecuencia legal. Además, su correcta elaboración protege al médico en casos legales, ya que pues es una prueba documental de las acciones realizadas en la atención médica. Cualquier dato registrado debe ser veraz, cronológico y reflejar fielmente las decisiones médicas.
Ahora, como 4.4, las consecuencias legales por omisiones o alteraciones. Básicamente, la omisión o alteración de información en el expediente clínico puede generar sanciones administrativas, como lo son multas, suspensión profesional, o civiles, como lo son la indemnización por daños, o penales, como lo son los procesos judiciales. Por lo que asimismo alterar información con dolo constituye falsificación de documentos o un delito grave que puede derivar en inhabilitación profesional o en la cárcel. Como ya se los he mencionado antes, el expediente médico es nuestro único documento que nos protege, por lo que pues es muy importante llenarlo de la mejor forma. La protección de datos personales en salud. Básicamente los datos del expediente están protegidos bajo la Ley General de Protección de Datos Personales, que garantiza su confidencialidad. Básicamente toda la información que esté dentro de este expediente debe de ser confidencial, no puede salir a la luz, por lo que pues nosotros como personal de salud estamos obligados a la confidencialidad de datos. Ahora, como última unidad 5, vamos a hablar acerca de lo que es la medicina forense, un concepto muy padre. Como 5.1 vamos a hablar de los principales acontecimientos históricos. Como 5.2 acerca de la evolución de la medicina forense en México y en el mundo. Como 5.3 las ramas de la medicina forense. Y como 5.4 algunas implicaciones legales de la dictaminación de la medicina forense. Iniciando con el 5.1, los principales acontecimientos históricos. Aquí básicamente les hice un resumen muy pequeño acerca de cuáles fueron como los principales acontecimientos que nos han llevado a la medicina forense hasta el día de hoy. Básicamente la medicina forense inició en el Antiguo Egipto con el análisis de causas de muerte. Los egipcios empezaron a investigar por qué realmente la gente moría. Empezaron a conservar los cadáveres, empezaron a verlos, observarlos y notar algunas características y empezar a investigar por qué realmente murieron las personas. En Roma, en el Imperio Romano, empezaron a surgir ya como tal los primeros peritos médicos. Ya había una profesión que se encargaba realmente de hacer las autopsias, hacer como algunos procedimientos ya un poco más avanzados para su época, para analizar cuáles son las causas de muertes principales de las personas. Después, en la Edad Media, ya se empezaron a realizar autopsias en investigaciones legales. Ya aquí las autopsias empezaron a ser ya más parte de lo legal. Ya los médicos forenses empezaron a estar más de la mano con lo que es la abogacía. Ya si había algún problema legal o algo inconsistente, ya se podía hacer una autopsia y que pues ya pudiera llevar a un proceso legal. Y pues ya aquí en la Edad Moderna, básicamente la formalización de la medicina legal ya es mucho más avanzada, ya hay muchas más pruebas, está ya pruebas de ADN, pruebas de genoma, pruebas de sangre. Hay muchísimas pruebas que se pueden hacer los médicos forenses, que pues ya nos han dado un avance mucho mayor aquí en la medicina legal a lo que es el día a día. Como punto 5.2, la evolución de la medicina forense en México y en el mundo. Básicamente la medicina forense ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. Evolucionó a partir de la necesidad de investigar las causas de muerte y delitos. En el mundo, básicamente las prácticas más rudimentarias de la medicina forense comenzaron en Egipto y en Roma, como ya se los practiqué anteriormente. En Egipto empezaron a exhumar algunos cuerpos, empezaron a abrirlos, a notar que había algunos cambios en los órganos o en los tejidos del cuerpo, empezaron a notar moretones o algunas pequeñas marcas que pues ya consideraban más como parte de algún proceso patológico que pudiera haber estado pasando el paciente antes de morir. En la Edad Media, la medicina legal ya se profesionalizó con la práctica de autopsias. Básicamente en esta época ya los peritos para este tiempo súper importantes ya empezaron más a hacer la práctica de autopsias. Aún no eran como tan avanzadas a como las conocemos hoy actualmente, pero pues ya se iba iniciando por algo que pues ya fue un gran avance. En México su desarrollo inicialmente empezó en el siglo XIX, cuando Valentín Gómez Farías fundó en 1833 la primera cátedra de medicina legal en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, o mejor conocida como la UNAM.
Aquí este médico fue el primero que realmente le dio la importancia a la medicina forense dentro del país, por lo que pues gracias a él aquí en México la medicina forense pudo instaurarse y pues avanzar hasta lo que es el día de hoy. Como 5.3 tenemos las ramas de la medicina forense. Son muchísimas, pero estas son las más importantes que considero aquí dentro de esta rama. Está lo que es la tanatología forense, que básicamente estudia el proceso de la muerte. La traumatología forense, que analiza las lesiones físicas. Aquí, por ejemplo, podemos estudiar cuando se rompe un hueso, cuando el hueso fue realmente roto por alguna acción externa o cuando fue provocado. También podemos, otra rama es la sexología forense, que investiga los delitos sexuales. Aquí podemos usar herramientas como lo son las huellas digitales o los líquidos como la saliva o fluidos corporales como sudor o vello corporal. Básicamente estos son importantes en delitos sexuales como lo son las violaciones, nos han ayudado mucho en la medicina forense. Otro punto también es la toxicología forense, que básicamente detecta sustancias tóxicas, como pues lo pueden ser el alcohol, el tabaco o ya cosas mucho más graves como lo son las anfetaminas o algunos opioides, que pues ya nos pueden indicar básicamente por qué realmente murió el paciente o por qué algún externo mató a ese paciente. Y después tenemos la psiquiatría forense, que básicamente evalúa aspectos mentales en delitos. Aquí esto es súper importante porque debemos de tener muy en cuenta que no todos los pacientes realmente están en las mejores condiciones mentales posibles. Puede haber muchos casos en los que las personas realmente no están conscientes de que están matando a alguien o no saben realmente lo mal que es esto, por lo que pues deben de ser procesados de una manera diferente a como pues, puede ser una persona completamente normal. También como 5.4 hay varias implicaciones legales de la dictaminación forense. Básicamente el perito está involucrado en la participación en juicios. El perito médico forense comparece para explicar hallazgos científicos ante jueces y abogados. Su testimonio tiene valor probatorio en las decisiones jurisdiccionales y también debe responder interrogatorios y contrainterrogatorios de forma objetiva y técnica. También pues están los dictámenes periciales. Básicamente estos son informes escritos claros, técnicos y sustentados en evidencia científica, en el que se describen lesiones, causas de muerte o condiciones mentales y pues obviamente deben de respetar la cadena de custodia y mantener la imparcialidad total. Es muy importante que los forenses no tengan algún problema emocional o que tengan como que sean imparciales. Deben de ser lo más claros posibles y tratar de que su opinión no sea sesgada por la persona a la que están tratando. También la responsabilidad del perito médico es básicamente actuar siempre con veracidad, independencia y rigor científico. Los errores, falsedad o imparcialidad pueden implicar sanciones civiles, penales o administrativas, y el incumplimiento ético protege tanto la justicia como la integridad profesional. Básicamente el perito médico también está obligado a pues obviamente cumplir con todos estos aspectos legales y pues si obviamente se considera también algún acto no legal, pues también el perito estará sometido a un proceso penal. Y pues básicamente eso es todo. Agradezco mucho su atención en este tiempo, espero que hayan entendido todo y pues aquí dejo mis referencias. Muchas gracias, mi nombre fue Abril Sánchez Ramírez.